Nosotros vimos a Diego y este hombre jugó con Diego. Digamos, así, chapó. Fútbol y Trabajadores, lo elegimos porque es un laburante del fútbol, un tipo muy querible, muy sencillo. Hay una lista ahí donde uno dice, la fama y el dinero a estos futbolistas no los desclasó. Y en esa lista estaba Pedro Troglio, un tipo... Además, lo puso en un lugar preponderante en el fútbol a mi amigo Facundo Oreja, así que eso se lo voy a agradecer eternamente también. Bueno, Pedro, gracias por atendernos. Pedro Troglio, tan temprano allá en Honduras. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por la presentación y con respecto a Facundo, ese sí que es un laburante del fútbol. Para mí el laburante más importante que tuve dentro de un campo de juego, así que ese se merece lo que consiguió y además lo quiero muchísimo, ¿no? Pero se te fue ahí a Independiente del Valle. Yo en algún momento digo, van a estar juntos, van a ser dupla técnica. ¿O crees que ya Facu se va a ir solo, va a ser entrenador principal? No. A ver, mi intención es que siempre que él, ya lo sabe, que cuando uno ahora está, bueno, uno todavía tiene sueños, que se dé una situación que estamos esperando y claramente cuando yo necesite ese lugar lo quiero incorporar, pero también entiendo que si él consigue su camino solo, me imagino que él debe querer dirigir solo, pero bueno, si eso no pasa, ahora está muy cómodo también allá en Independiente del Valle, hay que ver, viste, los momentos a veces no son los de uno, por eso hay que esperar, pero bueno, siempre mi intención es tener a gente como él, como Barzottini, bueno, como gente que yo he conocido a lo largo de mi carrera como entrenador y que han sido muy importantes y además para rejuvenecerme un poco, ¿viste? Los años para mí pasan y tengo que agregar gente que han sido jugadores míos que saben bien la idea que yo quiero, ¿no? Exacto. Pedro, bueno, la primera pregunta tiene que ver con una asociación libre, ¿no? Queremos escucharte, queremos que reflexiones, lo primero que viene a tu cabeza. Y la temática hoy es fútbol y trabajadores. ¿Qué es lo primero que pensás si digo eso? No, a ver, depende de cómo sea orientado. Si hablamos del fútbol como trabajo, es claro que para nosotros, yo justo ayer leí un periodista que decía, no, como los jugadores de fútbol que se besan la camiseta y cobran. No, es claro, nosotros nos besamos a veces la camiseta porque ese club nos da trabajo. También es un agradecimiento al escudo porque gracias a ese trabajo come la familia. Entonces no es que vos te besás el escudo, que vende humo, vende el escudo y después cobra. No, sí, claro, que cobramos porque vivimos de esto, que ojalá pudieras jugar al fútbol como jugaban cuando eras chico y dedicarte a otra cosa, pero el fútbol profesional lleva a que sea un trabajo y de hecho para mí es un trabajo en todo sentido y ni siquiera es un gusto, no es un disfrute, porque vos fijate que el jugador de fútbol, el técnico de fútbol vivís bajo la picota siempre y eso verdaderamente provoca que pase de ser un juego a ser un trabajo, entonces eso lo tengo más que claro. ¿Cuándo sentiste que pasó eso? Que de ese pibe que aparecía en las inferiores de River, que veíamos en los torneos Proyección 86, Esperanza 84, el melenudo que iba por afuera, que era un crack, hasta la venta al fútbol italiano, pero ¿en qué momento sentiste que ya eras un laburante del fútbol, que ya no se disfruta tanto, que tenés otras obligaciones? ¿Cuándo te pasó? Y más o menos, sí. A ver, yo debuté a los 17 años en River. Sí. Es decir, que yo hoy miro un nene de 17 años en la calle y es eso, es un nene. Sí, vos le mirás la carita y vos decís, este hombre jugando con 60.000 personas en una cancha, viste, concentrando con el Beto Alonso mi primera concentración. Entonces, yo creo que a los 19 años, cuando ya, porque el fútbol, viste la gente cuando canta vamos, vamos los pibes, sí. Y a los 3 partidos los pibes pierden y ya no son más pibes, son unas porquerías, ¿no? Sí. Los insultan, bueno. Entonces, más o menos yo creo que a los 19 años, cuando me han puteado por primera vez en algún partido que hice mal las cosas, ahí me di cuenta que ya no era un juego, sino que iba a tener que jugar siempre bien, sino me iba a llevar, viste, la disconformidad. Entonces ahí me di cuenta que no era como cuando iba a jugar con mis amigos en el barrio o como voy a jugar hoy con mis amigos, viste, cuando vamos con los gordos amigos míos a jugar, ya no, eso era verdaderamente un trabajo. ¿Y cómo te va? Gustavo te saluda. Hola, Gustavo. ¿Qué encontraste en Honduras? ¿Qué particularidad en esto de la vinculación del futbolista con su actividad o de la gente? ¿Qué particularidades encontraste ahí? No, a ver, primero el por qué vine acá, ¿no? Yo estaba en Argentina dirigiendo y me tocó dirigir siempre equipos que estaban comprometidos, ¿no? Me tocó ir Independiente, que también estaba último, pero nunca
venía Independiente, que está cómodo, sacarlo campeón. No, siempre viste equipos con problemas. Entonces me encontré saliendo 3 veces segundo con Gimnasia, pero siempre cuando te venían a buscar de otro lado te preguntaban cuántos títulos habías ganado, ¿viste? Y yo dije, yo creo que para salir campeón tengo que salir del país a dirigir equipos grandes de otro país, porque en Argentina me iba a costar, no iba a agarrar a Boca, River, ¿viste? O agarré a San Lorenzo en las condiciones que estaba, era muy difícil. Entonces me vine acá y acá, bueno, lógico, conocés una cultura, más allá de que somos todos latinos, una cultura totalmente distinta, es un aprendizaje. Yo estoy acostumbrado a vivir fuera de mi país. Yo estuve casi 12 años entre Italia y Japón jugando afuera, y como entrenador he salido a Paraguay, a Perú y ahora acá a Honduras. Es claro que tengo una adaptación a los cambios como todo argentino, viste que el argentino es muy querendón, ama su tierra, pero lo lleva a cualquier lado, a la China, a Estambul, a la Quiaca, a cualquier lado y se adapta, viste, ¿no? Entonces yo tengo un poder de adaptación que, bueno, me cuesta el tema familiar, pero lo voy llevando. No, te digo esto, ¿no? Porque en algún momento yo trabajaba con Ale Giuntini y fuimos a dirigir a Costa Rica. Entonces nos fuimos a Pérez Celedón, que era un lugar en el interior, como si fuera de acá, ¿no? Entonces, primer partido, empieza el partido y cuando empezamos a atacar, empiezan a poner una música como la del básquet, ¿viste? Chanarán, chanarán, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entonces con Alejandro empezamos a mirar qué pasaba, ¿viste? Y que cada ataque era eso, ¿viste? Bueno, por eso digo, en ese punto las particularidades de Centroamérica son hermosas, quiero decir, ¿no? Bueno, no sé si viste hoy en México, cuando hay un gol, explotan las serpentinas atrás, se apagan las luces, se vuelven a prender. Bueno, no, acá hay 2 estadios que es desesperante ir, que todavía siguen las bubucelas, ¿viste? Las bubucelas. Es desesperante dirigir un partido con ese sonido 90 minutos. Pero bueno, no, claro que el fútbol centroamericano también ha ido cambiando. Todavía, para mí, a mi criterio, se sigue permitiendo jugar en algunos campos de juegos impresentables. En este caso nosotros tenemos acá, bueno, ahora han hecho 3, 4 estadios nuevos y canchas nuevas con césped, ese nuevo, el híbrido. En cambio hay dos canchas que es impresentable ir a jugar y todavía, viste, pero ha habido una mejora y sobre todo en este club que me toca estar a mí hay un avance importante, seguramente. No sé en qué momento, en qué año fuiste con Ale, pero me imagino que ahora sido hace 2005, 2005, claro, era una risa era, porque bueno, no, bueno, acá vas a ir a esos lugares con te morís, dirigir 90 minutos con ese sonido bubucela, viste que se suspendió en el mundo, la prohibieron las bubucelas. Bueno, acá todavía siguen estando en esos 2 estadios. Estamos hablando con Pedro Troglio y vos sabés que cuando armamos la lista de jugadores para tratar esta temática, mirábamos que no teníamos muchos nombres. Digamos, el jugador se mantiene muchas veces, el jugador profesional, lejano a esto de sentirse un representante de la clase obrera, trabajadora, que es un laburante del fútbol. Entonces, bueno, encontramos Troglio, el Patón Guzmán, Comar, Hugo Lamadrid, que recién lo escuchábamos. Digo, ¿por qué Troglio sigue siendo, después de haber jugado en la selección argentina, haber jugado una final del mundo, siendo clave en esa selección del 90 con tu gol a la Unión Soviética, jugando muchos años en Italia, en Japón? Porque eso es un tipo común, sencillo, cercano, que camina a las calles de La Plata y la gente te adora, y eso que no saliste campeón, estuviste ahí, pero no te desclasó el fútbol, Pedro. ¿Por qué a vos no y a otros sí? Bueno, mira, yo a veces digo que es por de dónde venimos, pero también conozco muchos muchachos que vienen de la misma condición mía y han cambiado. Es decir, yo pertenezco a una familia muy, muy pobre de Luján, de campo, y es claro que sigo manteniendo las raíces de mi viejo, ¿viste? Perdón que ¿viste? Todavía tengo muy, muy fresco la pérdida de mi viejo, entonces todavía cuando los nombres uno se quiebra, perdón. No, pues... yo creo que, ¿viste? Sigo tratando de mantener la ideología que tuve, trato de transmitir. Yo tengo 6 hijos, ¿viste? De los cuales muchos adolescentes, y trato de transmitirle la humildad, ¿viste? Porque ahora que ellos tengan otra vida no significa que tienen que ser distintos. Es verdad que muchos cambian, pero bueno, yo tuve una anécdota muy linda, que yo a los 12 años había una proveeduría deportiva, ahí yo vivía en Morón, y vi un jugador suplente de Boca, ¿viste?
Imagínate la desesperación nuestra, un auto espectacular, no voy a decir el nombre, pobre, y fuimos 4 chicos de 12 años y lo esperamos en la puerta, creo que esperamos media hora, viste que él estuvo adentro. Cuando salió, bueno, en aquel momento no había celulares, nada, le pedimos un autógrafo y no nos dio pelota, se subió al auto y se fue. Y yo ya jugaba en las inferiores, en ese momento yo jugaba en las inferiores de Boca, y le dije a mis amigos, yo cuando sea famoso le voy a firmar a todo el mundo. Y no sé si eso tuvo que ver, pero siempre aquella desilusión de chico, trato de no transmitírsela a la gente que se te acerca, ¿no? Sí, eso lo contó una vez el negro Enrique, hablábamos con él, que él miraba y le decía a los jugadores de la selección en el 2010, mirá que ese pibe que te mira a través de la ventanilla del micro está esperando al menos tu sonrisa. Mirá lo que te pide, que lo mires, que le sonrías, y no hay que olvidarse de eso, Pedro. Yo cuando volví del Mundial 90, no me olvido más, esas 7 horas que tardamos del aeropuerto de Seiza hasta la Casa Rosada, las caras de la gente a los costados, ¿viste? Era impresionante, las caras, las emociones, gente llorando, y yo sentía un placer, yo quería saludar a todos, ¿viste? Encima no existían los micros descapotados, esto de ahora, ¿viste? Entonces teníamos que ir en el micro con las ventanillas encima, ¿viste? Esas que se corrían así a penita, pero bueno, podíamos saludar a través del vídeo, así que fue muy emocionante. Pedro, Don Troglio, tu padre, ¿qué profesión tenía? Mi viejo era... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Antonio Reinaldo, falleció en la pandemia. Bueno, nombrémoslo. En el 2000. Sí, Antonio Reinaldo Troglio. Bueno, él fue primero de todo, viste, cartero, colectivero, bueno, de la Chevalier allá en su época, después hacía los viajes a La Pampa. Bueno, hasta que después en un año en Luján se inundó y perdimos todo, claro, y también ahí nos mudamos ahí a Castelar, a una fábrica que nos dio, viste, mi papá, y empezó a trabajar de sereno, y después empezó a hacer los muebles, y nosotros vivíamos dentro de la fábrica en una piecita con mi hermano y mi vieja, y bueno, ahí es donde empiezo mi vida, por eso voy a la Candela de Boca a probarme, porque jugaba en el Club Castelar ahí de la zona de Castelar, y así empezó un poquito mi historia, hasta que después me dejaron libre en Boca, y a los 13 años pasé a River y tuve la suerte de debutar a los 17 años, ¿no? No te preguntamos quién te dejó libre en Boca, lo vamos a perdonar. Yo lo he nombrado, pobre Américo Pérez se llamaba, pero bueno, a ver, siempre me Zanetti el otro día decía una verdad, hasta los 15 años es fácil equivocarte, ¿viste? Porque los chicos pegan a veces unos crecimientos que vos lo ves, ¿viste? Desgarbado, y de golpe te pegan un crecimiento enorme, y los técnicos que están para las inferiores, las formativas, a veces tienen que tomar decisiones, porque hay tantos chicos a prueba que a veces tenés que ir haciendo variables, más allá que le duela al jugador y a la familia. Así que no, pobre hombre, no tengo ningún recuerdo. Aparte todos tenemos un recuerdo de uno que le erramos claramente, quiero decir, ¿no? Eso pero ni hablar, A ver, ¿cuánto habrás visto vos que decías, mirá, pero muerto? No, ¿cuánto dejé libre que después lo vi? O ayudé a dejar libre que después lo vi y dije, ay, ¿qué hice? No, bueno, pero vos decís, pero mirate haciendo goles ahora, que con nosotros se la daba a los compadres. Claro. Pero eso pasa y sigue pasando y va a seguir pasando. Pedro, estamos hablando con Pedro Troglio. En la presentación de la temática, Gustavo escribía con su mirada psicoanalítica, y hablamos esto, y me preguntaba, y discutíamos, si el fútbol es un trabajo, si el entrenador trabaja. Entonces, por ahí la discusión pasa por, yo puedo trabajar mucho con un futbolista en la formación, en la semana, pero no va a ser como Troglio. Troglio tiene algo distinto, porque si no, esto que trabajamos, pero no va a ser Troglio el pibe que yo tengo en inferiores, porque le falta algo. ¿Vos cómo lo ves? Porque muchas veces el entrenador se ve obligado a decir que tenemos que trabajar, pero no siempre trabajar mucho y si se quiere bien es sinónimo de buen resultado. No siempre te va a ir bien. Pero como en todos lados. Pero como en todo, a ver, nosotros, es claro que las copias son malas, ¿viste? Cuando vos escuchás, este es como Bielsa, este es como Gribol, este es como Bilardo, este es como Menotti, no, este es como Guardiola, no, las copias son las copias son precisamente esas, malas copias, porque cada uno es como es, vos podés, yo creo que a lo largo de la vida uno va conociendo situaciones, vas aprendiendo, vas agregando matices a lo tuyo, pero terminás siendo siempre vos, ¿no? Yo lo que creo es que acá uno trabaja porque tiene que trabajar y darle herramientas a alguien para que trabaje, para que consiga algo, a partir de ahí hay algunos que también tienen su
su personalidad, sus características mejores, sus situaciones mejores. Entonces, algunos terminan siendo mejores que otros, algunos terminan teniendo mucho, pero no llegando, porque también depende mucho de la personalidad, del carácter, de la vivencia. Pero bueno, el entrenador es claro que es un trabajador, y es un trabajador que trabaja en una silla eléctrica constantemente, porque nunca, si vos buscás en el fútbol hoy, y con las redes sociales peor, nunca está bien lo que hace, hasta cuando sale campeón. ¿Qué quiere sale campeón? Porque mira los jugadores que tiene. Nunca se le da el reconocimiento que se le tiene que dar. Pero bueno, estamos para eso y ya conocemos el ambiente del fútbol. Como creo que es el único trabajo, o el único espectáculo, si queremos llamarle también, donde la gente tiene permitido ir a insultar. Vos fíjate que vos en el cine o en el teatro no te gusta la obra, y si puteás te echan del cine o del teatro, ¿no? Bueno, el fútbol es el único espectáculo que lo permite, por eso deja de ser un espectáculo también. Sí, y en esta lógica de por ahí de pensar el fútbol como, digo, desde el discurso muchas veces el entrenador, vamos a trabajar, digo, a veces me parece que el mismo entrenador cae en la encerrona esa de plantearlo como si en realidad la cuestión del trabajo es la solución, porque lo contrario es que no trabajaste hasta ese momento, no trabajaste lo suficiente, quiero decir, si no te está saliendo. Digo, y a veces... para un ejemplo puntual, Pedro en Gimnasia trabajó todo lo que tenía que trabajar, y es fútbol, y no pudo salir campeón. Y no por eso menos, ¿no? Y el trabajo, lo que dicen ahí. No, pero yo digo, hay una cosa que tiene que ver con el entrenamiento, que si bien tiene una lógica laboral, exacto, pero no es trabajo, que si no es, no es una fábrica donde cada uno tiene un sector y vos lo pones a uno y golpea una cosa, otro hace otra cosa, una pieza, y al final está el producto. Un entrenamiento es otra cosa totalmente distinta de la lógica del trabajo entendido en términos de producción, quiero decir, ¿no? Digo, un entrenamiento es otra cosa totalmente distinta, donde la impronta del entrenador muchas veces es no hacerlos correr, sino vale más una charla, una palabra, una reflexión, un intercambio, que hacer pasadas ¿no? que implican un esfuerzo. Quiero decir, por ahí en esa charla el entrenador fue mucho más interesante, mucho más disruptivo en ese equipo, y permitió muchas más cosas que haberlos hecho correr, no sé, 10 kilómetros. ¿No te parece esto? Sí, a ver, para mí la vida es 100% mental, y ni hablar, y el fútbol entonces, si la vida es 100% mental, el fútbol es 120% mental. Es decir, acá depende mucho de cómo le llegás al jugador, cómo le entrás, cómo armás el grupo, cómo convivís, si están felices o no, y lógicamente que todo eso supera una pasada de 100, 200 metros más o menos. Es decir, es claro que siempre el armado de un grupo y la convivencia y cómo le llegás y cómo transmitís una idea es clarísimo. Para mí, un equipo 100% mental es mucho más fuerte que un equipo 100% físicamente armado. Así que es claro que es importante, y siempre, si vos me preguntás, yo siempre he hecho hincapié en los armados de grupo. Me parece que es mucho mejor a veces que todo lo otro. Sí, se entiende y el fútbol tiene todo esto también, claramente, que deja de ser un trabajo también por todo esto, a veces por eso, porque se vive con una sensación de yo me imagino, bueno, había un meme que yo veía muy cómico de una oficina y gente atrás como que si fuera una hinchada puteando a los que están frente, viste, como si fuera un banco, pero la gente insultándolo, ¿viste? Como en una cancha. Y claro, es imposible trabajar así. Vos estás queriendo pasar un papel en la computadora y te están puteando, es imposible. Así que esto es lo que tiene el fútbol, ¿viste? Sí, por eso es toda una combinación hermosa, ¿no? Sí, por eso muchas veces cuando dicen, no, el futbolista no tiene presión el que va a laburar a la fábrica o al banco. No, pará, te quiero ver, quiero ver que te puteen. Cuando vas a hacer un cambio te putean, cuando te hacen un gol te putean, cuando ganas te putean. No. Bueno, eso si no es presión. Yo en eso soy verdaderamente. A mí una vez Bilardo nos llevó a todos con un bus a Constitución a las 6 de la mañana, ¿viste? Y nos dijo, ustedes se quejan que tienen que venir a entrenar de mañana, miren esta gente, van con los bolsitos. Es claro, ¿cuál es la diferencia del fútbol? Que tiene generalmente tiene su devolución. El fútbol lleva esta presión que vos decís que es terrible, porque tenés toda la gente todo el día puteándote en las redes sociales. Pero bueno, después llegás a tu casa y tenés una comodidad que no tiene el laburante que se levanta a las 5 de la mañana a laburar, que gana 2 mangos y ya no puede pagar a fin de mes, que no le puede dar a un hijo algo para comprarse un pantalón. Entonces, la presión de ese hombre sigue en su casa también. El futbolista o el entrenador lo que tiene, si hizo bien las cosas,
es que cuando llega a su casa, tiene una linda casa, tiene para esto, para lo otro, para acá, sí, a veces trasladás tu problema a tu casa también, porque te putearon, porque estás indignado, pero tenés un problema menos que no lo tiene el laburante común, ¿no? Sí, bueno, pero sumale a esto que es el único trabajo donde vos un día vas a trabajar y te echan, por el resultado del día, si quiero decir en ese punto, ¿no? Bueno, no conozco ni un gerente que llega, no sé, al banco, llega al banco, terminó el día y viene el que está por encima y le dice, mire, usted hoy la verdad que su trabajo fue muy malo, así que agarre sus cosas y se va. Sí, pero la semana pasada trabajé bien, no importa. Perdió 4-0, que decir, bueno, ese punto es todo el tiempo en eso el trabajo del entrenador es terrible, porque en cada momento puede ser el fusible de cambio, y eso hace la sensación de estabilidad un inexistente, que es decir, uno nunca puede sentirse estable, porque aún el que más está ganando, lo vimos, no sé, Gallardo había ganado, no sé, le faltaba ganar el torneo de interespacial y había perdido 2 partidos, ya uno decía, bueno, será el fin de... Y vos decís, wow. ¿Qué queda para el resto? Llegás un día después de que el equipo viene mal, entonces vos llegás por primera vez y te abrazan los dirigentes, todos, sos una persona divina. A los 15 días perdiste un partido y ya esa gente que está tan divina ya te empieza a ver como el anterior. Es así, y ya te das cuenta los malestares. Por eso, lamentablemente, la otra cosa, la palabra, esa famosa palabra en el fútbol que vos escuchás, un proyecto. Yo ya no sé para qué los dirigentes a veces te citan y te piden a vos que lleves, viste, el PowerPoint armado. Sí, total, tu proyecto, vos presentás un PowerPoint y el proyecto ese se termina la semana siguiente. Claro. Cuando perdiste un partido ya se termina el proyecto. Que digan es terrible. Que no, terrible, que vengan y te digan, Pedro, lo contratamos hasta que usted gane. Cuando deje de ganar lo echamos. Listo, métale. Pero es que es así, claro. Es que esa es la realidad. A ver, preguntame de fútbol, hagamos una charla amena de fútbol, decime qué idea tengo, te la digo. Pero si yo sé que por más idea hermosa que yo te diga y te muestre los dibujitos que hoy se muestran, viste, con los PowerPoint y todo, que yo lo hago, lamentablemente, pues lo tengo que hacer, pero se termina en la continuidad de los resultados, y eso es así, y después nadie te va a bancar, porque el fusible número 1 más fácil para cambiar es el entrenador. Es el único que puede cambiar un poco el ánimo de la gente del fastidio. Vos no podés cambiar 30 jugadores, vos no podés cambiar 35 dirigentes, vos no podés cambiar 10.000 hinchas. Vos tenés que cambiar a uno, y con eso, bueno, se renueva un poquito la esperanza. Hablando de grupo de trabajo, ¿cómo es tu grupo de trabajo? ¿Cómo es un cuerpo técnico de Troglio? Bueno, hoy tengo a mi ayudante de campo, que es Gustavo Reggi, que jugó conmigo en Gimnasia, jugó en Independiente, Gustavo jugó en Italia, en España. Después tengo a Pablo Martín, que es mi preparador físico desde cuando yo arranqué en el año 2005 en Godoy Cruz. Tengo a Sergio López, que es un entrenador de arqueros peruano, que lo conocí cuando fui a Universitario de Perú. Después tengo a Facundo Juárez, que es mi analista de video, y ese es mi armado nada más. Lógico que si después más adelante uno tiene la posibilidad de agarrar algo más fuerte, cuando fui a San Lorenzo ya llevé 2 personas más, porque bueno, a veces estos equipos te obligan a tener a veces 15 personas, como decir, ¿para qué quiero 15? Pero bueno, te obligan a tener 15, parece que si tenés 15 personas, con 15 computadoras cada uno saben más de fútbol que si tenés 4. Entonces, bueno, uno trata de acomodarse al fútbol de hoy. Me compré un dron, me compré 30 GPS, tengo todos los chiches que vos te imaginás para no quedar en ser Enrique el Antiguo, ¿viste? La verdad, el personaje tranquilo. Pero no estás convencido de eso. Vos sabés que el fútbol pasa por otro lado. Totalmente no. Exacto, totalmente no estoy de acuerdo. Pero si no lo hago en este ambiente donde hoy te contaba, que los dirigentes te llaman. Yo con los primeros años míos, yo me sentaba a hablar de fútbol con un dirigente, me preguntaba 5 preguntas básicas, ¿cómo ves? ¿Cómo crees que puede dar vuelta a esto? ¿Cómo? Hoy tengo que llevar un PowerPoint con uno que me la maneje, transportar a una pared cosas que dicen, y yo repito lo que dice el PowerPoint. No creo que el fútbol es mucho más simple para analizarlo, y es mucho más simple para ejecutarlo. Lo que pasa es que cuanto más difícil lo hacemos, damos la sensación de que es más complejo todo, pero el fútbol es mucho más simple de lo que creemos, ¿no? Y pensando, cuando arrancamos la nota dijiste, si se da algo, yo hace unos días escuchaba una nota que te hacían
allá en Honduras. Fue después de la derrota con el equipo mexicano, donde vos decían, profe, ¿viste? Usted como que le metió miedo esa derrota y que te ibas a ir. ¿Te vas a quedar? No, ¿por qué? No, ¿por qué me iba a ir? A ver, yo cuando vine acá, el equipo hacía 8 torneos que no podía salir campeón del torneo local. De golpe ganamos los 5 que dirigimos y fuimos y ganamos encima la CONCACAF League, que es la copa que se juega, bueno, ahí, él sabe ahí que es la copa que se juega entre centroamericanos, sin contar los estadounidenses y los mexicanos. Esa es la CONCACAF Champions, claro. Exacto. Nosotros tuvimos, generalmente, ¿qué pasa? En octavos de final te ponen o con un mexicano o con un estadounidense para volar a todos los centroamericanos. Bueno, nosotros en el 2020 llegamos a semifinal con Tigres, que después Tigres va a jugar con el Bayern Múnich allá a la Copa Intercontinental. El año pasado, el anteaño le ganamos al América del Azteca. Y ahora nos tocó el Atlas. Y ganamos 4-1 de local. Claro, eso hizo creer al mundo que podíamos salir campeones de la CONCACAF Champions. Y la realidad indica que hay una diferencia, bueno, vos lo sabés, que hay una diferencia enorme. Enorme de presupuesto. Entonces, pero increíble. Bueno, fuimos a jugar a México y tuviste una mala noche, te hicieron un gol, viste, la presión, bueno, te ganaron, te eliminaron. Entonces, fue tanto el choque como que ya no sirve el campeonato local, ya no sirve nada. Entonces yo dije, no habré tocado un techo ya acá, porque les hice creer que puedo salir campeón de la CONCACAF Champions y no sé si me da para eso, ¿me entendés? Entonces, por eso puse en duda, y bueno, de hecho todavía estamos esperando a ver qué vamos a hacer de acá a mayo, ¿no? Cuando termine el torneo. Tenés que ir a Costa Rica. Sí, bueno, me tocó jugar la final el año pasado con ¿cómo se llama? Uy, se me fue con la Liga Alajuelense. Tenés que ir a uno de esos. Sí. En realidad, el fútbol es un poco más ordenado, muy bueno. Y me parece que iría como Piña ahí. Sí, lo veo el fútbol costarricense muy organizado. Lo veo que ha mejorado. Y de hecho, me parece que ese espejo hoy hace que todos. Bueno, por eso hoy poner el fútbol hondureño ya está haciendo 3 canchas, que es el Estadio Olímpico, el Estadio Nacional y haciendo las canchas nuevas, viste, de césped mixto, y bueno, son avances para que el fútbol también empiece a cambiar, ¿no? Bueno, Pedro, pará, tengo a Micaela Escarímbolo, que es conductora de la mañana de la radio, que es fanática. Me dijo, mi tío trabajó con Pedro en Independiente, Escarímbolo. Pero mamita, Diego Escarímbolo. Bueno, dice, mi tío trabajó con él. ¿No tienes hija de quién es él? Ella. No sabría decirte, pero me dijo, es mi tío, bueno. Conduce a la mañana, está con Martín Cops, y me dice, mandale saludos, y seguramente ella, como otros, dirá, ¿qué Costa Rica, Galera? Que vuelva a Gimnasia, haga dupla con Facundo Oreja, ese equipo juega la Champions. Ya sé hija de quién es, así que sé que, bueno, creo que tiene un hermano también, que un día fuimos a jugar un partido allá a Mar del Plata cuando estábamos de pretemporada y se nos descompuso el hermano de ella, creo, una vez ahí mirando el partido, estaba con el padre, el hermano de Diego, así que seguramente debe ser ella. Bueno, ¿y volvés a Gimnasia en algún momento o no? A Gimnasia yo lo expresé, yo quiero tanto a Gimnasia, es como mi casa, es decir, ¿viste cuando yo no nací en La Plata ni era de Gimnasia, pero viste que vos también nacés de mamá y papá, un día te enamorás de alguien y te vas a vivir con esa persona? Bueno, a mí con Gimnasia me pasó eso, pero cada vez que voy a Gimnasia generás algo lindo, un ascenso, luchás campeonato, aparece un jugador importante. Claro, a los 6 meses, ¿qué pasa? Te los venden y no te traen jugadores, no. Entonces pretenden que el semestre siguiente vos salgas de vuelta subcampeón o pelees el título. No, ya es distinto. Entonces, ¿cómo te terminas yendo? Puteado, insultado, herido. Y yo la verdad no quiero irme más así de Gimnasia. Yo ya fui 3 veces, las 3 veces salimos, bueno, llegamos a la final de Copa Argentina, llegamos 2 veces al subcampeonato. Y cada vez que me voy como una porquería. Después volvés hasta que otra vez te vas mal de vuelta. Y no quiero irme más así. Tengo 2 hijos chiquitos que también me piden de ir a la cancha, entonces me gustaría compartir la Gimnasia desde ese lugar, ¿no? Como hincha. Bueno, pero si vas a la cancha te van a ovacionar, de eso no tengo ninguna duda. No, lógico que tenés, como en todo, tenés gente que te adora y gente que no te puede ni ver, porque en todo orden de la vida pasa, pero son malos que te quieren, así que es un club que yo quiero muchísimo.
Bueno, Pedro, ha sido un placer. Primero, gracias por atendernos tan temprano, más allá que te levantás temprano. Gracias por darle un lugar de privilegio a mi amigo Facundo Oreja, por haber visto en ese laburante del fútbol un jugador profesional que le dio mucho a Gimnasia. Por el gol a la Unión Soviética, por tu recorrido en el fútbol y por no integrar, ser parte de esa lista de futbolistas desclasados, por seguir siendo un tipo común que sabe mucho de fútbol, gracias, que es un gran entrenador y sobre todo una gran persona. Así que muchas gracias. Muchas gracias por Chicos, muchísimas gracias a ustedes, a los dos y bueno, y a Facu sabe lo que lo quiero a él y a toda su familia, así que bueno, siempre seguramente las vidas nos van a tener encontrados. Así que un gran abrazo a todos. Pedro, bueno, te mando un fuerte abrazo. Siempre me hablaron muy bien de vos, así que bueno, es lindo ver que comprobarlo en una charla, bueno, tu condición humana. Te mando un fuerte abrazo. Eso es lo más importante. Gracias, chicos, lo más importante. Un gran abrazo.